Ecología. Animales en peligro de extinción en México. México es uno de los países en el mundo llamados megadiversos, por tener en su territorio gran variedad de plantas y animales. Sin embargo, muchas especies propias del país están en severo peligro de extinción, ya sea por la caza ilegal o la desaparición de su hábitat. Tal es la gravedad de la situación que animales emblemáticos de nuestro país podrían tener sus días contados. Este es el Top 10 de animales mexicanos en peligro de extinción, basado en la NOM 59 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los criterios propios del autor. Categorías de riesgo en México. En México se utilizan 4 categorías para las especies que se encuentran en riesgo según la norma oficial mexicana NOM-059. En primer lugar tenemos las especies probablemente extintas en su medio ambiente. En segundo lugar tenemos las especies en peligro de extinción. En tercer lugar tenemos las especies amenazadas. En cuarto, las sujetas a protección ambiental. A continuación, el Top 10 de animales en peligro de extinción en México. Número 10. El Romerolagus diaci, también conocido como zacatuche o teporingo, es una especie endémica de nuestro país. Vive en las montañas que rodean el Valle de México al este y al sur, incluyendo lo que sería el Popocatépetl y el Ixtlacíhuatl. Su tamaño es pequeño, con las extremidades cortas, orejas pequeñas y redondeadas, cola muy corta, no visible de forma externa, pelaje corto y denso, de color amarillo mezclado con color negro en el dorso y las partes laterales. La base y la punta de los pelos que guarda son de color negro, y siendo la parte media de color amarillo. Su especie se ha visto muy afectada por la deforestación y el crecimiento de la población urbana en la zona. La dificultad de su ambiente ha hecho muy difícil determinar exactamente cuál es el número exacto que existe en la actualidad de estos organismos. Sin embargo, al encontrarse solo distribuidos en el Valle de México, se le considera una especie en peligro de extinción. Número 9. El ajolote, o Ambystoma mexicanum, es endémico del Valle de México, es decir, que solamente se encuentra en este lugar y en ninguna otra parte del mundo. Su único hábitat natural son los lagos próximos a la Ciudad de México, en Xochimilco. También se encontraban en los ahora desaparecidos lagos de Texcoco y Chalco. Es famoso en todo el mundo debido a que puede regenerar sus extremidades cuando las pierde en algún accidente, lo que lo ha hecho objeto de estudios científicos intensos debido a sus potenciales aplicaciones médicas. Este anfibio se encuentra en peligro debido a la reducción y contaminación de los lagos del Valle de México. Hay que recordar que los anfibios son muy sensibles a los contaminantes en el agua. Su población se considera desconocida. Sin embargo, para hacernos una idea, entre el 2002 y el 2003 se estudiaron en Xochimilco más de 39.173 metros cuadrados del lago y solo se encontraron 42 ajolotes. Sin embargo, se siguen vendiendo en los mercados ajolotes silvestres, lo que indica que hay personas que saben dónde encontrarlos y que por lo tanto aún quedan algunos ajolotes en vida silvestre. Número 8. La tortuga caguama, o careta careta, pasa la mayor parte de su vida en el mar, para regresar a la playa solo para desovar. En México vive en los océanos Pacífico y Atlántico, y se le puede encontrar en cantidades significativas en los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Sin embargo, la pesca inadecuada, el robo de sus huevos y la degradación de las playas debido a la construcción de hoteles o nuevos fraccionamientos ha puesto en peligro de extinción a esta especie. En México, por ejemplo, los huevos de tortuga son un plato muy codiciado y los lugareños afirman que los huevos son un afrodisíaco. Sin embargo, el consumo de huevos o carne de tortuga causa graves enfermedades debido a las bacterias dañinas que contiene, como lo son Pseudomonas aeruginosa y Serratia marcescens. Además de que la carne y huevos de tortuga contienen altos niveles de metales tóxicos como resultado de la bioacumulación. Es difícil determinar el número de tortugas existente,
debido a que se trata de una especie migratoria de distribución casi mundial. Sin embargo, una forma indirecta de medir su población es por el número de nidos que dejan en la playa durante la época de desove. Un estudio realizado entre los años de 1989 y 2006 en 8 playas índices de Quintana Roo indican un promedio anual de 1.674 nidos. Este estudio realizó un análisis de la tendencia en el número de anidaciones en las 8 playas índice, concluyendo que entre el periodo de 1995 y 2006 la población anidadora de tortugas sufrió una declinación del más del 5% anual, lo que pone en peligro a esta especie. Número 7. La guacamaya o aramacao era utilizada en la época prehispánica por sus plumas de vivos colores. En América es la cuarta guacamaya en tamaño entre todas las especies. Históricamente su distribución en México abarca los estados de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco y Chiapas, pero a partir del siglo XIX su rango ha ido disminuyendo, hasta restringirse a solo 2 poblaciones aisladas, una en la selva lacandona en Chiapas y la otra en la selva de los Chimalapas en Oaxaca. Esta reducción se debió principalmente a la destrucción de su hábitat y al comercio ilegal de la especie. En México se cree que quedan menos de 200 parejas en estado silvestre. Número 6. El lobo mexicano es de color café amarillento a café grisáceo. Su pelaje presenta diferente coloración en los hombros y el dorso. Se sabe por registros históricos que el lobo mexicano se extendía desde el suroeste de los Estados Unidos, es decir, los estados de Arizona y Nuevo México, al norte de México. En la Sierra Madre Occidental se le podía encontrar en los estados de Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco. Mientras que en la Sierra Madre Oriental se le podría encontrar en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. En el centro, en el eje neovolcánico, se le podía encontrar en los estados de México, Morelos y Puebla, además de que se podían encontrar algunos ejemplares en las montañas de Oaxaca. Actualmente, este primo de los lobos grises de Estados Unidos no existe en libertad en nuestro país desde los años 70. Esta especie se extinguió debido a que los granjeros de los años 50 los cazaban y envenenaban, con el fin de que no atacaran a sus vacas, burros, caballos y becerros, además de que gran parte de su hábitat ha cambiado. México y Estados Unidos han trabajado juntos desde la década de los años 80 para la recuperación y conservación del lobo mexicano. En el 2011 se reintrodujeron 5 ejemplares de Canis lupus bailey, lobo mexicano, en la Sierra de San Luis y en el noroeste de lo que sería el estado de Sonora, para tratar de conservar la especie. Tras décadas de trabajo y protección, el 17 de julio de 2014 se anunció que la primera camada de lobos mexicanos había nacido en libertad en la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, actualmente la población de lobos en cautiverio es de solo 400 animales, lo que pone al lobo mexicano como una especie en peligro de extinción. Número 5. El tapir o Tapirus baerdi pertenece al mismo orden de los caballos y los rinocerontes. Suele vivir en los bosques húmedos, secos y en zonas abiertas de vegetación. El área de distribución del tapir en México comprendía desde el suroeste de Guerrero y Veracruz hasta la península de Yucatán, habitando varios tipos de vegetación a través del paisaje. Se cree que en México solo quedan unos 1500 ejemplares en estado salvaje, distribuidos principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Sus principales amenazas son la disminución del área de distribución a causa de la pérdida y fragmentación de su hábitat y la caza indiscriminada. Número 4. El jaguar o pantera onca solía encontrarse en las áreas montañosas del sur de Sinaloa hasta la península de Yucatán. Incluso se tienen registros de que en 1900 había jaguares en el sur de los Estados Unidos.
Su hábitat son los manglares, matorrales y bosques pluviales. Este felino carnívoro, que fue de gran importancia religiosa para los mayas y aztecas, actualmente suele ser víctima de ganaderos que buscan defender sus bienes comerciales. Además de que la pérdida de sus tierras ha diezmado la cantidad de ejemplares de esta especie. En un estudio realizado en la reserva de la biosfera de Calakmul, se estimó una población de unos 500 ejemplares, y se estima que la población de las mayores reservas de la región maya, es decir, el suroeste de México y el noroeste de Guatemala y Belice, es estimada en no más de 2.000 individuos. Número 3. El oso negro o ursos americanos. Aunque no lo creas, México también tiene osos, o al menos solía tenerlos no hace mucho tiempo. El oso negro vive en Alaska, Canadá, Estados Unidos y México. Este imponente mamífero está bien protegido en nuestros vecinos del norte, pero aquí ha visto reducido su número debido a la deforestación y a la caza. Históricamente, el oso negro se distribuía en México en la mayor parte de los bosques templados de pino-encino de la Sierra Madre Occidental y en las sierras adyacentes. La distribución del oso negro abarcaba los estados de Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco y Nayarit. Del lado de la Sierra Madre Oriental, se le podía ver en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Debido a la presión de caza a la que fue objeto, así como a la fragmentación de su hábitat, su población se ha reducido de manera sustancial. Se cree que el oso negro ocupa aproximadamente un 40% de su distribución original, y se cuenta con muy poca información del estado en el que se encuentran sus poblaciones actuales. Desde hace unos años se han lanzado iniciativas para protegerlo y evitar que sufra el mismo destino que el oso pardo mexicano, el cual se extinguió en los años 60. Actualmente la distribución del oso negro comprende los estados de Sonora, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y se cree que posiblemente existan algunas poblaciones en las serranías de Durango. Estimaciones de la Sierra de San Bruno en Coahuila hechas en el 2005 indican que existen densidades poblacionales de osos negros de entre 0.31 osos por kilómetro cuadrado y de 0.72 osos por kilómetro cuadrado, lo que nos indica que las poblaciones se han reducido drásticamente. Número 2. El manatí, o Triquecus manatus, es uno de los mamíferos marinos más grandes del Golfo de México. Utiliza los sistemas lagunares como fuente principal de alimento y de refugio, por lo que es muy susceptible a los cambios que ocurren en su medio. También es considerado como una especie indicadora de ambientes saludables. En México, la distribución del manatí se encuentra a lo largo de la costa del Golfo de México, abarcando desde el río Pánuco, pasando por Veracruz hasta el sur de Quintana Roo. Sin embargo, en la actualidad, solo son relativamente abundantes en los humedales de los estados de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, en el Golfo de México, y en las bahías costeras y los manantiales artesianos a lo largo de la costa de Quintana Roo. Se estima que las poblaciones distribuidas en México y Centroamérica tienen menos de 2.500 individuos, con una disminución del 20% de la población por cada generación de manatíes. Dentro de las principales causas de la reducción poblacional de manatíes se mencionan la caza furtiva, la pesca mal planeada y la contaminación de su hábitat. Además de que muy continuamente estos animales sufren accidentes debido a las lanchas, ya que son arrollados y dañados por las aspas de estos vehículos. Número 1. La vaquita marina, o Phocena sinus, es el único mamífero marino endémico de México, y probablemente de todo el Pacífico noroccidental. Vive exclusivamente en el extremo norte del Alto Golfo de California. La vaquita es uno de los cetáceos menos conocidos del mundo. Esto debido a que los pocos estudios realizados en este mamífero se basan en animales muertos que han sido encontrados varados en las playas del Alto Golfo de California. La vaquita es la más pequeña de las marsopas y de todos los cetáceos.
Se cree que las hembras alcanzan una longitud máxima de aproximadamente 150 centímetros y los machos de 140 centímetros, mientras que el peso promedio de estos organismos es de 7.8 kilogramos. Dentro de los principales factores que se han tenido en cuenta para explicar la reducción poblacional de la vaquita, se menciona la pesquería del camarón. Esto debido a que las vaquitas caen en las redes camaroneras y se asfixian. Otra causa de la reducción de las poblaciones de vaquita marina puede ser la reducción del caudal del río Colorado, lo que ha dado como resultado un incremento en la salinidad del Alto Golfo de California, lo que posiblemente tiene una repercusión en el ecosistema y en las fuentes alimenticias de la vaquita marina. Debido a que la vaquita marina es un animal muy escurridizo, es muy difícil determinar su tamaño poblacional. Sin embargo, un estudio realizado en 1997 estimó una población de aproximadamente 567 organismos, lo que lo coloca como un animal en peligro de extinción. Este top 10 es un top 10 personal de las especies que a mi criterio son las más emblemáticas y las que se encuentran en mayor riesgo de extinción en México. De acuerdo a la norma oficial de especies en riesgo, la NOM 059, un documento que se elaboró en el año 2010, en México existen 49 especies extintas, 475 en peligro de extinción. De estas yo solamente estoy mencionando 10, de 475, imaginemos nada más el tamaño del problema. 896 están amenazadas y 1185 están sujetas a protección ambiental. El objetivo de este video es dar a conocer estas especies y hacer conciencia de la importancia de proteger a todos estos animales, ya que si perdemos una de estas especies, las perdemos para siempre. No hay mecanismo para revertir la extinción. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como mexicanos conservar a estos animales en este momento que tenemos la oportunidad. Si deseas ver más videos acerca del tema, busca dentro de las listas de reproducción del canal. Y no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos.